¿Qué tal, amigos de Revista Latente? Me da mucho gusto saludarlos, pues estamos nuevamente aquí desde el Franz Mayer transmitiendo esta importante entrevista. Tenemos ahora con nosotros a María Eugenia Canchola Vázquez, quien nos va a hablar acerca de un tema relevante para todos nosotros, es acerca del divorcio. María Eugenia también es candidata a ocupar una magistratura en estos comicios que se van a llevar a cabo el próximo 1 de junio. Acompáñenme a conocerla. Muchas gracias, Maru, por acompañarnos. Me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, te quisiera preguntar, ¿hay algún cambio importante en la legislación en tema de divorcio? Sí. Para iniciar el tema y para que sea un poco más claro, quisiera comentar que, por ejemplo, las personas siempre se han relacionado entre sí como lo desean. Digamos, llevan a cabo o se relacionan con otras sin importar cómo está la legislación en ese momento, no. Las personas que decidieron divorciarse, por decirlo así, en los años 90, 96, 97, había ciertas reglas para el divorcio y en ese momento era lo más nuevo. Ahora, digamos en 2025, hay otras reglas para el divorcio, muy diferentes a las que estaban en los años 90 y que ya permiten estudiar a la familia desde otro punto de vista. Es importante considerar que es hasta ahora que se ha avanzado en muchos temas de observar cuando hay desigualdad estructural en las familias, cuando hay cuestiones de doble jornada o cuando hay más responsabilidades para una persona que para otra. Eso hasta ahorita se está observando. O sea, podríamos decir que son realidades que siempre han existido, esas desigualdades, esos desequilibrios, pero es hasta ahorita que tiene una importancia en los tribunales todos estos detalles de cada familia, porque no olvidemos que cada familia es diferente de sí, ninguna es igual a otra y tienen distribución de responsabilidades y de todo tipo de cuestiones muy diferentes. Por eso es importante, muy importante, que la justicia actualmente se enfoque en resolver caso por caso. Esa es una justicia más completa, porque ahora sí que la resolución solucionará un problema en específico. No solucionará todos, quizás, pero solucionará problemas muy específicos. Entiendo que antes no era así. Pues antes no, nunca se tomaba en cuenta, bueno, si se me permite comentarlo, en temas de divorcio había muchos aspectos económicos que se tomaban en cuenta. Actualmente, y le puedo decir que desde 2019, ya se agregó en una jurisprudencia el tema de que también deben de ser relevantes los aspectos sociales, no socioeconómicos, sociales, junto con los económicos. Esta parte de ver los aspectos sociales te permite advertir cuáles son las costumbres de una familia, las costumbres de sus integrantes y así poder brindar una justicia, digamos, adecuada para ese caso. Ya. ¿Existe una consideración moral cuando el juzgador tiene que tomar una decisión en relación a un divorcio? Considero que no. Considero que en primera instancia sí se ven aspectos económicos y la familia se ve como una unidad económica, pero también se observa esta parte rica del desarrollo de cada familia y de cada ser humano, no necesariamente. En el tema económico, pero en el tema cultural, por ejemplo, un juzgador que, por ejemplo, tenga una tendencia ideológica al catolicismo y que tenga muy arraigado el tema de la familia, ¿eso influye en su decisión para tomar una decisión en cuanto al divorcio? No debería hacerlo así. Yo creo que con esta oportunidad pues van a mejorar muchas cosas con estas nuevas elecciones, pero de mi experiencia de muchos años sí he visto que hay ciertas personas en las que influye y que tal vez no debería ser, porque se dejan llevar, digamos, por justo sus creencias, y creo que un juzgador debe ser independiente y debe ser imparcial en todo momento y despojarse de sus creencias para poder brindar una justicia más integral, alejada de sus convicciones personales. Entiendo entonces, Maru, que tú no eres de ese tipo de jueces que se dejan llevar por ideología para tomar sus decisiones. Por supuesto que no. Yo soy una persona que tiene acreditada experiencia y quiero tener esta oportunidad para ser un agente de cambio y para brindar una justicia con alcances más sociales. ¿Cuál es el problema fundamental en temas de divorcio que atraviesa por las decisiones de los jueces? Es decir, ¿es un tema económico? ¿Es el tema de la custodia de la familia? ¿Cuál es el que mayormente se trata en los juzgados en México? Claro, además de lo que se llama compensación, que es una forma de resarcir las desigualdades estructurales de la familia,
hay otros aspectos que también son muy interesantes y que son la vanguardia desde mi punto de vista, que es el tema de la corresponsabilidad parental y cómo se dividen las cargas en las familias. Tradicionalmente se habían dividido de una forma las cargas, pero las familias han evolucionado y pues esa parte de cómo se divide la responsabilidad y después cómo cuantificar esa responsabilidad que se dividieron en términos económicos es una parte difícil, pero se está explorando impartir justicia de un modo que observe todos estos elementos y que los subsane. ¿Y qué tan importante es, por ejemplo, la salud psicológica de los infantes en relación con sus decisiones? Mira, en todos los asuntos donde participan infantes o infancias, ellos tienen el derecho a participar y a ser escuchados. Desde luego que se va a tomar en consideración la madurez que tenga, su edad, y no solo porque lo dijo un niño ya va a reinar, sino obviamente va a ser un elemento de convicción muy muy fuerte para el juez porque se está decidiendo sobre aspectos que lo involucran, pero no solo porque lo diga un niño ya tiene que ser. Voy a poner un ejemplo imaginario donde un niño dice no quiero convivir con mi abuelita porque me hace comer comida que no me gusta. No solo porque lo diga, entonces ya hay que hacer caso, sino hay que valorarlo en su medida, ver la madurez del infante y ver a qué se refiere, si está en riesgo, muchos aspectos, definitivamente. ¿Qué metodología utilizan los jueces para determinar si un niño está siendo mal influenciado por alguno de los padres? Hay expresiones muy claras que un niño no puede tener. Entonces, cuando ha habido ese tipo de casos que en la actualidad se consideran violencia familiar, se puede detectar ya que los niños, niñas o adolescentes empiezan a presentar conductas que no son propias a su edad o empiezan a referir, por ejemplo, palabras o circunstancias que no son propias a su entorno. Eso puede llevar en un inicio a pensar que el niño podría estar recibiendo influencia tóxica, pero definitivamente hay muchas pruebas que se le pueden practicar que ya son concluyentes para determinar si se acreditó esa violencia familiar o no se dio. En el caso de la perspectiva de género, la visión de género que ahora se ha vuelto muy importante, ¿cómo determinar también si, por ejemplo, una mujer, aprovechándose de esa visión de género, pues es capaz de mentir, de utilizar ese mecanismo para que, siendo ella privilegiada, pues sea el hombre quien tenga una decisión desfavorable para su caso, en el caso de divorcio? Podría ser alguien que quisiera hacerlo con esa intención, pero no prosperaría porque la perspectiva de género se emplea de dos formas. Para apreciar hechos, que podría ser el caso de que una mujer quisiera mentir y todo, y para interpretar normas. Y tanto para cualquiera de estas dos actividades, que es apreciar hechos o interpretar normas, hay un sistema, hay un mecanismo, hay una metodología, como se menciona, porque no solo es, digamos, el derecho no solo es tomar las declaraciones y hacerlas, judicializarlas, sino ver todos los elementos que confluyen en los casos. Hay algo que atraviesa el tema del divorcio y que pues, me imagino que ya le compete a un ámbito penal, que es cuando uno de los cónyuges acusa al otro de secuestro porque se lleva a los niños en algún momento. ¿Cómo es el traslado de esta parte familiar a una parte penal? ¿Ustedes lo valoran o es otro mecanismo? Sí, eso es algo relativamente nuevo, pero muy, muy importante y que no debe dejarse de lado, que es el tema de la violencia vicaria y cómo los padres utilizarían a los niños, niñas o adolescentes para procesalmente entorpecer tanto las cosas que perjudicar al otro progenitor. Son prácticas que han sido comunes, pero gracias a Dios ahorita ya están siendo visibilizadas y sancionadas para que no se sigan perpetuando, porque no es correcto. No es correcto. En el caso, por ejemplo, también de la perspectiva de género, pues sí hay culturalmente, pues hay una ventaja que tiene la masculinidad sobre las mujeres, y eso es evidente. En realidad, este tema de que hay una perspectiva de género se vuelve fundamental, porque sí, muchas veces hay una desventaja, por lo menos en el tema económico. ¿Qué opinas acerca de, en el futuro, cómo se puede equilibrar, que no existan estas ventajas o desventajas? Yo siento que las personas no deben relacionarse o generar sus relaciones familiares a partir de cómo esté la norma. Pienso que deben desenvolverse con esa libertad y esa integridad que hay como ser humano de desenvolverse como uno lo desee
Saber que hay tribunales que están protegiendo tus derechos humanos. Saber que hay gente que está luchando desde sus trincheras en los tribunales, abogados, como sea, que buscan que se avance en estos estudios, en estos criterios, y tú simplemente hacer tu vida sabiendo que ya es un momento de derechos humanos muy diferente y que hay protección. ¿Cuál es la garantía que puede tener la ciudadanía en relación con esto que nos dices, que suena muy bonito, pero cuál es la garantía que tiene el ciudadano de pensar que sí realmente va a tener un juicio adecuado? Claro, primero es importante decir, no solo es tener una sentencia, o sea, digamos, llegar a los juzgados o tribunales no solo es conseguir una sentencia. Hay una parte muy sensible que ahí es todo el trámite de los asuntos. Como este trámite es muy inaccesible para la mayoría de grupos vulnerables. Por decirlo así, si estás en condición de migración, pues no puedes promover un amparo electrónico porque no tienes CURP. Hay muchas puertas que se cierran cuando eres de grupos vulnerables. Pienso que con este cambio, todos estos grupos vulnerables van a ser escuchados, ya sea niñas, niños, adolescentes, migrantes, mujeres, personas con discapacidad. Van a no solo tener una sentencia, sino también un trámite que les permita lograr esa sentencia. Y también una sentencia que se cumpla y que sí cumpla con su objetivo de ser eficaz. Ok, entiendo que tú en el puesto de magistrada al que aspiras, tú vas a revisar las decisiones de los jueces. Sí. Y te quiero preguntar, ¿los jueces qué tanto tienen una preferencia para que sus decisiones vayan más hacia la reconciliación que hacia una decisión ya más legal? O sea, ¿sí existe eso en los jueces? Claro, de hecho en la normativa, por ejemplo, con la emisión del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se establece o se le da mucha fuerza a los mecanismos alternativos de solución de controversia, la mediación, conciliación. Se da como preferencia para que se opte por este rumbo. Pero yo quiero comentar que he visto que cuando se trata de cuestiones de familia y todo, y civiles también, en general hay muchas emociones involucradas en las personas. Se vuelve un tema muy pasional y las personas solo recurren generalmente a estos mecanismos cuando ya, digamos, no desde un principio, sino posteriormente, porque al principio sienten todavía las emociones a flor de piel y hasta que se avanza un poco más en el juicio, ya acceden luego a estos. No desde un principio, sino después. Me llama la atención la participación de los infantes en los juicios, porque yo alguna vez lo vi en alguna película y se me hizo muy cruel llevar a un niño a testificar en relación con la relación de sus padres. ¿Ocurre en México? En México sí testifican los niños en casos de juicio. Sí, no testifican porque, digamos, no van en una calidad de testigo, okay. Sino que participan para ser escuchados y para que puedan, en todo caso, manifestar su punto de vista. Hay muchos casos donde los padres tienen intereses contradictorios entre sí, o hay conflicto de interés entre los padres, y esto pudiera afectar directamente al niño. Por eso, en muchos casos tienen que tener un representante especial para que el conflicto de interés de los propios padres no trascienda a sus intereses del niño. Entiendo, y por lo que escucho, Maru, estás muy preparada en el ámbito familiar y se nota claramente eso. Sin embargo, no eres la única del equipo. Vas a tener un equipo de trabajo y ahí como la ciudadanía tiene garantía de que tienen la misma calidad que tienes tú, por ejemplo. ¿Cómo se garantiza eso? Que tu equipo de trabajo tenga el mismo nivel que tienes tú. Claro. Pues bueno, como aspiro al cargo de ser magistrada de un tribunal colegiado, hay que recordar que el hecho de que se llame colegiado significa que se integra por 3 magistrados. Eso permite llevar a la mesa de estos 3 magistrados los temas para debate, tratar de aportar mi punto de vista, mi experiencia, y conocer y enriquecerme también de sus opiniones para que alcancemos una decisión muchísimo más protectora en términos de derechos humanos, muchísimo más grande. Yo tengo un problema de carácter familiar. ¿Puedo acudir a una asesoría con un magistrado o una magistrada? ¿Puedo hacer eso o no? No, porque los magistrados no pueden ser juez y parte. No pueden, digamos, ser juzgador y estar asesorando a los abogados al mismo tiempo. En esa parte tendríamos un impedimento, pero sí está el Instituto de la Defensoría Pública, donde puedes ir frente a algún problema familiar que tengas y te brindan la asesoría y acompañamiento necesario para que puedas resolverlo.
Y cómo, por ejemplo, la ciudadanía, en el caso de que mi juicio de divorcio está con un juez, y vamos a suponer que yo detecto que el juez está actuando de manera o negligente, o corrupta, o sesgada, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que acudir con una magistratura o qué tengo que hacer? Si es un actuar que sea contrario a la ley, se tiene que denunciar eso ante el órgano de administración judicial para que se dé un seguimiento y una investigación. ¿Cuál es ese órgano, perdón? Es el órgano que se va a constituir en lugar del Consejo de la Judicatura. Ahorita es el Consejo de la Judicatura Federal, pero con estas nuevas elecciones se va a constituir como órgano de administración judicial y ellos serán, y con el Tribunal de Disciplina Judicial, para que den algún seguimiento a casos irregulares. Pero si se trata de cuestiones de criterio, de que en la sentencia consideramos que algún argumento pudo ser mejor, sí definitivamente es acudir a un tribunal colegiado para que se subsane esa deficiencia y se dé una justicia más completa. Ahí quiero llegar. Yo tomo un camión y me bajo en San Lázaro, voy y toco la puerta y quiero hablar con Maru porque tengo un problema con un criterio de un juez. ¿Eso debo hacer? ¿O cuál es el procedimiento? Hasta ahorita el procedimiento sería interponer un recurso de revisión contra la decisión del juez que consideramos que no es adecuada. Y a través de un recurso de revisión, ya que el tribunal colegiado pueda ocuparse de resolver el asunto. Entonces, la ciudadanía que no entendemos de leyes tenemos que apoyarnos con un abogado o una abogada, ¿no? Pues, en términos generales... Porque si hay que hacer un escrito... Y luego ya ves cómo son en el Poder Judicial, que si falta una coma, que si no eso, por parte de los escritos no hay tanto problema, podemos plasmar nuestro sentir y existe la causa de pedir. La causa de pedir es una forma en que nosotros leemos y advertimos, digamos, cuál es su petición, cuál era su verdadera intención al presentar este escrito, con independencia de si la palabra es correcta o no. Excelente. Además de que la justicia tiene que ser más ciudadana y no se puede exigir unos formalismos tan exagerados, pues... Bueno. En estos momentos. No se puede, pero pasa, ¿no? Ha pasado, pero yo creo que es el momento de cambiar y hacerla más accesible en todos los temas. De acuerdo, entonces el ciudadano hace una carta, dice yo no estoy de acuerdo con un criterio y meto la carta ahí en San Lázaro y entonces espero a que Maru me llame por teléfono. No, sino que incluso como estamos hablando del sistema de amparo, ya esa persona para, digamos, que su caso lo hubiera revisado un juez, ya hubo que haber registrado algún medio de comunicación, ya sea correo electrónico, alguna dirección donde pudiera notificársele. Entonces, ya para cuando la persona se está inconformando de la decisión del juez, él ya tiene un medio de comunicación con la judicatura. Entonces, ese medio de comunicación es el camino que debe seguir para que el tribunal colegiado pueda resolver el recurso de revisión y nosotros podemos comunicarnos con la parte sobre cuál es el estatus del asunto, ¿no? Si se alcanza una resolución. Muy bien. Noto que en tus respuestas está mucho el tema de que el Poder Judicial está cambiando, se está transformando para bien. Y eso me llena de mucha esperanza. ¿Cómo visualizas el Poder Judicial en los próximos 8 años? O sea, ya que pasemos esta etapa 2025, 2027, y después, ¿cómo lo visualizas? ¿Cómo será este nuevo Poder Judicial? Pues lo considero un poder judicial más legítimo, más democrático y más ciudadano, por supuesto, más cercano a las personas. Ya sé que ahorita es una frase que provoca incluso un poco de risa cuando nos hablan sobre la cercanía, pero sí se va a alcanzar esa cercanía y no va a dar risa, va a ser algo en serio. ¿Cómo estás haciendo campaña? Porque bueno, ahora que te conozco, pues me das confianza, yo sí votaría por ti. No sé si lo deba hacer. ¿Quién va a votar por ti? Claro, el distrito en el que yo estoy en las elecciones es el 04 Iztapalapa y 09 Tláhuac. La parte de Iztapalapa es la parte sur, desde el periférico oriente hacia Tláhuac y toda la alcaldía de Tláhuac. ¿Es toda la alcaldía de Iztapalapa? No, solo una parte de Iztapalapa que comprende desde periférico oriente hacia Tláhuac, que son las colonias, por ejemplo, de Lomas Estrella, San Lorenzo, Lomas de San Lorenzo, el Triángulo, La Planta, muchas colonias como estas de Iztapalapa. Y parte de Tláhuac. Todo Tláhuac. Y todo Tláhuac. O sea, a ti te toca que voten por ti todo Tláhuac y una parte de Iztapalapa. Del periférico hacia allá, hacia Lomas Estrella. Exacto, hacia el panteón hacia el panteón de San Lorenzo, ¿verdad? Exacto. Súper, pues ya hay una buena opción para que voten por ti.
Pero tu alcance entonces no solamente es para Tláhuac y Iztapalapa, ellos van a votar por ti, pero ese es tu alcance, o sea, tú vas a ver los temas de divorcio que tengan que ver en esa región o es... No, voy a ver los temas que se susciten en toda la Ciudad de México y vamos a despachar desde San Lázaro. Ok. Te pregunto porque eso nos preguntan mucho y también yo no lo sé, yo también soy ignorante de eso. Entonces, la gente de Tláhuac y una parte de Iztapalapa vota por ti, pero tú le vas a dar servicio, ¿sí? Servicio público al circuito que tiene que ver con la Ciudad de México. Claro, y vamos a ver temas no solo de familia, que es un tema muy interesante, sino aspectos civiles como regularización de predios. Muchas personas tienen esos problemas. Contratos en general, muchas cosas que pasan en el día a día y que también será muy interesante atender. Me gustaría retomar un poquito el tema de los cambios a la ley en relación con el divorcio. Me gustaría que abundáramos más sobre eso. ¿Cómo era antes? ¿Cuál fue el cambio? ¿Y cómo va a ser después? Platícanos. Pues cuando hablamos de pensión alimenticia o pensión en general, que es como le llamamos, generalmente pensamos en la pensión en su vertiente asistencial, que es cuando necesitas de esos alimentos para subsistir, por eso es asistencial. Pero hay otra vertiente que es la vertiente resarcitoria. Esa vertiente resarcitoria es otro tipo de pensión, digámoslo así, se le llama compensación y compensa o resuelve la desigualdad en las parejas. Y esto es un avance que se ha hecho pues, sí, en últimas fechas, sobre todo porque había personas que creían que al contraer matrimonio bajo el régimen de bienes mancomunados o de separación de bienes, ya digamos, era ya lo determinante en cuestiones patrimoniales si decidías separarte. Sin embargo, lo que se ha avanzado es que no importa el régimen por el que decidas contraer matrimonio, van a aplicar estas figuras de compensación y todo, sin importar estas cuestiones. Sobre todo por la parte de la desigualdad en la corresponsabilidad parental, que ordinariamente, antiguamente las madres hacían más cargo de los niños y adolescentes, y que ahora están más divididas las cargas económicas también están divididas de otra forma. Se analiza conforme es la actualidad. Y lo más importante es, sí, hay un texto o las leyes pueden proteger, pero lo más importante es pasar del texto al contexto. El texto tienes que aplicarlo a una situación y esa situación es la realidad, ya es la vida diaria y tienes que hacerlo con mucho cuidado y mucha sensibilidad. Una pregunta, los juicios anteriormente, hablo de materia penal, sí. Anteriormente era que el juez tenía que leer un montón de hojas y ese era su trabajo, leer. Y ahora, con el modelo de juicios orales, pues ahora tienen contacto con el contexto, con la opinión de las personas que van a juzgar. ¿En el caso familiar es lo mismo? También en el sistema local, o sea, digamos, en cuestiones de primera instancia, se está privilegiando mucho la oralidad con la emisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Privilegia, sobre todo en temas de familia, la oralidad. Sin embargo, este código... La oralidad, perdón, ¿te refieres a que la persona va y delante del juez expone su caso? Más que eso, es que el desarrollo del juicio se hace con el sistema de audiencias orales y no tanto en la parte escrita como tú refieres que era antiguamente, como que todo era escrito y todo. Sino ya hay una inmediación con tu juez, ya estás cerca, te está viendo, puedes participar, hay igualdad de condiciones. Pienso que es un sistema que podría favorecer mucho, sobre todo para darle agilidad y celeridad a los procedimientos de familia. En la cotidianidad, el papel de los abogados es fundamental en cualquier juicio. Los abogados pues están ahí a veces para ayudar, a veces para obstaculizar, o a veces también hay corrupción por parte de ellos. Es decir, hay la percepción acerca de que los abogados pueden llegar a corromperse en relación con recibir una remuneración para darle facilidades a una de las partes. Como jueces, ¿cómo detectan eso? ¿Es posible hacerlo? ¿Detectarlo? Sí, pero bueno, quisiera responder esta cuestión diciendo, si estamos aquí frente a una reforma judicial, es porque tenemos que reconocer que como profesión hemos fallado. De algún otro modo, nuestra profesión tiene la peor reputación de todas las profesiones. Y hay que revisar de por qué se da esto y de qué se trata. Y como servidores públicos, dar a nuestra profesión esa cuestión que nunca ha tenido y esa pulcritud con la que nunca se ha visto. Y como juzgadores más, poner el ejemplo con este cambio de que tiene que ser más pulcra nuestra profesión.
Pero como juzgadores, evidentemente, te das cuenta cuando las personas consiguen un abogado y los abogados prácticamente solo quieren estafar o sacar algún dinero para beneficiarse económicamente, es muy lastimoso, pero como puedes decir, yo creo que podremos intervenir de alguna otra forma para evitar esos atropellos. Pues participan en su decisión, ¿no? O sea, su decisión tiene que ver mucho con eso. Sí. Por ejemplo, hay la posibilidad de que un juez pueda decirle a una de las partes, oye, me parece que tu abogado está actuando mal, de manera abierta, y decirle, te recomiendo que cambies a tu abogado. ¿Eso es posible o no? No podríamos hacerlo porque rompemos el principio de igualdad entre las partes y creo que eso no podríamos hacerlo, pero sí podríamos quizá, por ejemplo, requerir una aclaración del escrito, ya que el escrito no tiene nada que ver, como para que haya quede por escrito de que hubo una mala praxis de abogado y que esta persona, si después considera que su abogado actuó mal, pueda iniciarle un juicio para reclamarle daños por ese mal actuar de abogado. Súper. Finalmente, el juez o la magistratura que está ante un tema de divorcio, pues está ante un tema de la disolución de la familia, que es una institución muy importante en México. Tú, de manera personal o profesional, desde el punto de vista legal, ¿qué le recomendarías a las parejas para que eviten ese trance? Sí, pues principalmente tener muy claros los términos de la forma en que se están relacionando, tanto económicos como todo, para evitar justamente estas peleas, porque creo que hay casos, y son muy pocos casos, que se resuelven, digamos, de forma pacífica y amigable. Sí los hay, y hay que optar justo por siempre tratar de desenvolvernos así. Claro que, como comentaba, cuando se está fraccionando una familia, las emociones están en su máxima expresión. Es muy difícil sentarse a platicar de una forma tranquila y clara cuando estás en un momento emocional a lo mejor un poco sobresaltado. Hay que tomar el tiempo para poder platicarlo desde un punto de vista más frío y no desde un torrente de emociones. Pues yo te agradezco mucho, Maru. Ya conocimos más acerca de este tema que es muy relevante en la sociedad mexicana, que es el divorcio. Conocimos más acerca de cuál es la perspectiva ante estos nuevos cambios al Poder Judicial, y también tuvimos la oportunidad de conocerte a ti en lo personal. Agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Revista Latente. Muchísimas gracias por la invitación. Espero estar en comunicación con ustedes. Pues muchas gracias, amigos. Así es como llegamos al final de esta entrevista. No se olviden seguirnos. Estamos en revistalatente.com.mx y también en nuestro canal de YouTube. Acompáñenos porque vamos a tener diferentes entrevistas a lo largo de estos próximos meses, donde estoy seguro que a ustedes les van a resolver problemas cotidianos. Se trata de analizar la vida pública de México y para eso estamos aquí con todos ustedes. Hasta pronto.